Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 95. El agua se derramó en la lavandería. Gorgoteo, gorgoteo. Retrocedí para evitar que el agua se filtrara por los huecos de la puerta de cristal. Pero no había donde esconderse en la lavandería desatendida. Solo unas pocas lavadoras funcionaban por todos lados. Maldita sea. Por aquí, señor. Inmediatamente me subí a una lavadora. Al mismo tiempo, el jefe de sección Lee Jaeon se subió a la de al lado. Pero eso fue todo. ¿A dónde vamos ahora? Escaneé la ventana alta y pequeña en la pared izquierda. Tenía barrotes, pero si Lee Jaeon lo intentaba, probablemente podría arrancarlos. Una melodía débil y resonante resonó en mis oídos mientras el sonido del agua corriendo llenaba la habitación. Reconocí la melodía. Era la canción principal del parque temático alegre. El agua que llenaba la lavandería se unió en una forma masiva. Un dragón con el disfraz de mascota del parque. Te encontré. De repente, una voz emanó de la masa de agua aparentemente sin mente que tenía delante, sonando como si viniera del otro lado de una línea telefónica. Las vibraciones viajaron a través del agua. Te encontré. Un sudor frío me recorrió la espalda mientras miraba los chorros negros y las masas de agua que ocupaban la lavandería. ¿Cómo me reconoció? Me había quitado la máscara y llevaba un sombrero y una mascarilla. Secuestrador. Reconoció al jefe de sección Lee Jaeon. La masa de agua negra levantó una extremidad anterior y señaló al lagarto que estaba sobre la lavadora a mi lado. No lo soy. Secuestrador. No lo soy. ¿Van a hacer esto para siempre o qué? No, eso podría ser un alivio. Honestamente, no habría sido sorprendente si esta masa de agua de repente desatara alguna habilidad espeluznante. Todavía no había olvidado el torrente que había surgido y engullido el callejón, arrastrando mi teléfono en su locura. Ni siquiera estoy seguro de si el exorcismo por fuerza bruta funcionaría con el agua. Si las palabras pudieran llegar, al menos. Malo. No soy un secuestrador. Me quité la mascarilla y me puse de nuevo la máscara de ciervo. Luego, me subí la manga para revelar el tatuaje. Socius. Tratando de parecer lo más tranquilo posible, me encontré con la mirada del dragón de agua. Señor mascota, por casualidad me estaba buscando. La masa de agua vaciló. Y entonces. Chico bueno. Su voz se hizo más clara. Sí, también es un placer conocerte. Le hice un gesto al jefe de sección Lee Jaeon para que no bajara, luego yo mismo bajé con cuidado de la parte superior de la lavadora. Uf. El agua chapoteaba alrededor de mis pies, pero aparte de que la melodía del parque temático se hizo un poco más clara, no aparecieron otros síntomas extraños. Está bien. Puedo hacerlo. Me acerqué a la masa de agua. Vamos. Una vibración emanó de mi tatuaje. Parecía resonar con la figura que tenía delante. La extremidad anterior del dragón se acercó. Vamos a jugar más. Contuve la respiración. Lo siento. Luego apartó suavemente su extremidad anterior. Ya no soy un buen chico, así que no puedo quedarme en el parque temático. Tengo trabajo que hacer. Silencio. Estoy jodidamente aterrorizado, joder. Pero aguanté y hablé con calma mientras me encontraba con la mirada del dragón. Aún así, cuando quiera divertirme o pasar tiempo en un gran parque acuático, me aseguraré de visitarte. Levanté mi muñeca para mostrar el tatuaje. Por eso me diste esto, ¿verdad? Para que pueda venir cuando quiera. La masa de agua asintió lentamente. Gracias. Pero, no estoy seguro de saber cómo llegar al parque temático alegre. En el trabajo, el método para entrar al parque temático implicaba un juego de mesa, y la estructura del parque variaba con cada juego. Si pudiera evitar eso, en realidad podría ser más seguro. Sería mejor volver a visitar un lugar en el que ya había estado. ¿Y si accidentalmente termino en un parque temático diferente sin ti? ¿Hay alguna forma de evitarlo? Está bien. Incluso si voy a otro parque temático, está bien. Está bien. Extraño.
Volver a jugar ese juego de mesa cambiaría algo. Bueno, si ese fuera el caso. Promételo. Oh. Suprimí mi temblor y extendí mi mano a la masa de agua. Sí. Lo prometo. Enganché mi meñique alrededor del agua. La sensación pegajosa me produjo escalofríos, pero nada más sucedió. Después de soltar nuestro agarre de meñiques, la masa de agua presionó una garra contra mi tatuaje. Parecía estar comprobando su adherencia, y pronto, satisfecha, retiró su extremidad delantera. En ese momento, ¡fuic! La puerta de la lavandería se abrió de golpe por la presión del agua, y algo voló, aterrizando sobre la extremidad delantera de la masa de agua. Un objeto pequeño, negro y rectangular. Mi teléfono roto. Es tuyo. Con manos temblorosas, recogí mi teléfono. Gracias. Me preocupaba haberlo perdido. Chico bueno. La forma de la masa de agua se desmoronó. Es una promesa. El agua retrocedió. Y, como si el vídeo se estuviera rebobinando, fluyó de nuevo a través de los huecos de la lavandería. SRRRRK. El agua retrocedió del callejón en reversa. En poco tiempo, el callejón quedó inquietantemente silencioso, sin rastros de agua. Dentro de la lavandería, donde el agua negra había llenado el espacio, solo unas pocas barras de chocolate, impresas con mi imagen, quedaron esparcidas como escamas doradas. Sobreviví. Uf. Me desplomé en el lugar. Cielos, amigo, ¿de verdad prometiste visitar de nuevo ese parque temático de segunda categoría? Sí. Honestamente, ni siquiera podía imaginar lo que podría haber pasado si me hubiera negado a prometerlo. Podrían haberme arrancado los órganos y haberme contratado como la segunda versión de la mascota del dragón azul. Al menos evité eso. Con una membresía, me tratarían como un invitado allí. Eso era mejor que ser arrastrado allí o lidiar con resultados impredecibles. Mi mente se aceleró. Debería hablar con la compañía y programar una partida de juego de mesa. A juzgar por el intervalo. Probablemente tendría que ir dentro de 6 meses. Mientras tanto, prepararé artículos y equipo. Está bien. Lo importante era que superé esta prueba. Me levanté con piernas temblorosas, ahogando un suspiro. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, no habría corrido antes. Pero, honestamente, ¿quién en su sano juicio se habría quedado y habría tratado de negociar con calma en lugar de huir en esa situación? No apostaría un lingote de oro a nadie. Uf. En ese momento, Lee Jaeon saltó casualmente de la lavadora detrás de mí. Pregunté sin pensar. Líder de escuadrón. Si no hubiera dado un paso al frente antes, ¿habrías intentado obliterar? Quiero decir, eliminar esa masa de agua. Sí. Como era de esperar. El momento había sido perfecto, y si me hubiera quedado allí congelado en la papelería, las cosas habrían salido desastrosamente mal. Supongo que huir en ese entonces fue la decisión correcta. Debería reír o llorar por esto. Pero centrémonos. Todavía estamos atrapados en este callejón. La única ventaja era que se me había ocurrido una forma potencial de escapar. Líder de escuadrón. Desempolvé el dobladillo de mi traje y me paré frente a la puerta de vidrio de la lavandería. He pensado en un método de escape. Si se cumplen algunas condiciones, podría ser posible intentarlo, incluso en este callejón de la calle de la muerte. Entendido. Sí. Y la primera condición es... Escaneé las tiendas a lo largo del callejón. El objeto que el dueño de la papelería había usado para hacer su llamada, el que nos había metido en este lío. Un teléfono. Un poco más tarde. Tintineo. Entramos en una tienda en el callejón sombreado, sus ventanas emitían un brillo sorprendentemente acogedor. Por coincidencia, era la misma tienda donde mis colegas habían disfrutado de sus compras antes. Fiel a su letrero, tejidos hechos a mano, la tienda exhibía suéteres, calcetines y bufandas acogedores, pero mezclados eran extraños, andrajosos y... húmedo. Fibras. Uf. Traté de ignorarlos mientras examinaba el diseño de la tienda. Después de horas de esquivar la ira del dueño de la papelería y explorar innumerables tiendas en el callejón, finalmente encontré lo que estaba buscando. Ahí está. Otra puerta. En la pared opuesta a la que había entrado, había una gran puerta.
Era más grande que el que acababa de atravesar, lo que significaba: esa debe ser la entrada principal. Y más allá había una calle desconocida, que no formaba parte de los callejones de la calle de la muerte. Esto era lo que los registros de exploración oscura a menudo denominaban, posteriormente marcados como desaparecidos. De vez en cuando, se descubría una puerta en el lado opuesto de una tienda de las calles de la muerte. Se desaconsejó encarecidamente participar. Asterisco de 8 trazos hasta la fecha, no existen registros de devolución. El miedo evocado por la pregunta, ¿a dónde van los exploradores que se desvían del camino?, solo se encuentra con la escalofriante respuesta, no lo sabemos. El terror de desaparecer. Rápidamente desvié la mirada para evitar vislumbrar el letrero de neón más allá de la puerta de vidrio esmerilado. Mientras tanto, Lee Jaeon estaba examinando los calcetines, seleccionando uno confirmado como seguro. Lo llevé al mostrador. Hola. El tendero, tejiendo a 6 manos, me miró a través de sus gafas primitivas. Una vez más, mantuve sutilmente mi mirada en su suéter en lugar de en su rostro. Casualmente entregué los calcetines y hablé. Por favor, marque esto. Y puedo usar su teléfono para una llamada rápida. Sin detenerme allí, coloqué casualmente algunas monedas adicionales en el mostrador. El anciano comerciante de la calle de la muerte tomó su teléfono analógico y me lo entregó. Gracias. Con esto, he asegurado todas las condiciones. 1. Un teléfono. 2. Una puerta que daba al exterior, lejos del callejón. Y 3. Un medio de transporte. Examiné el disco giratorio del viejo teléfono. Por supuesto, marcar un número del mundo real en un teléfono de calles de la muerte no garantizaba la conexión. Había registros esporádicos de llamadas que parecían conectarse, pero siempre daban giros extraños, como corresponde a una historia de terror. A veces, alguien se hacía pasar por un familiar y se echaba a reír cuando lo descubrían, o la línea se conectaba con una familia que celebraba el funeral de la persona que llamaba debido a una distorsión temporal. Horroroso. Así que lo que pretendía no era pedir ayuda. En todo caso, era todo lo contrario. Levanté el dedo y giré torpemente el disco. 666.666 44 44, 82 82. El número no tenía sentido lógico y, por lo general, la llamada ni siquiera sonaría. BRRR. Clic. Increíblemente, se conectó. Me armé de valor contra el sonido de la respiración de la otra parte y hablé con la mayor calma posible. Hola, ¿es esta la compañía de taxis? Me gustaría solicitar un taxi. Ubicación confirmada. Respondió una voz ronca, educada pero ligeramente burlona y condescendiente. Indique la hora de servicio que desea. Me gustaría que llegara ahora mismo. Por favor, indique su destino. Salida 1 de la estación de Seúl. Entendido. Enviando un conductor. Alejé el auricular de mi oído brevemente. Unos segundos más tarde. Tu viaje ha sido enviado. Que tengas un buen viaje. Clic. Bip bip bip. La llamada finalizó automáticamente. Gracias. Le devolví el teléfono al comerciante con una cortés reverencia y le entregué la bolsa de calcetines a Lee Jaeon, ocultando mis manos temblorosas. Hecho. Como se puede adivinar, ese no era un servicio de taxi ordinario. Un misterioso número de taxi que trasciende el tiempo y el espacio. Es una historia de terror. Registro de exploración oscura // historias de terror. Taxis del infierno. Una historia de terror que aparece en Registro de exploración oscura. Soñar despierto Inc. Código de identificación de Cutter C8282. Una historia de terror de taxis que aparece cuando se llama por la noche usando un número específico. Cualquiera que viaje en este taxi sería maldecido sin falta. Ya no hay una forma normal de salir de las calles de la muerte. En ese caso, me iré, aunque sea a través de otra historia de terror. Unos segundos más tarde, un débil bocinazo sonó más allá de la puerta principal de la tienda. Bocina, bocina. El taxi había llegado.